Bienvenidos a su podcast. Aquí está la respuesta. En este podcast hemos venido para darles respuestas claras y contundentes a sus preguntas bíblicas y sobre otros temas. Estamos aquí en el segmento El experto responde, en un aspecto de este segmento que nos encanta, que son los testimonios, porque las personas que han vivido experiencia con Cristo se vuelven expertos en su propia experiencia, ¿verdad que sí? Así que hoy tenemos aquí invitado a Alex Rodríguez, quien ha sido pastor y tiene un testimonio de vida maravilloso. Así que quédate con nosotros para que puedas disfrutar de este episodio. Hola, Yanna. Hola, Yanna. ¿Cómo estás, Alex? Bien, gracias al Señor. Bienvenido, aquí está la respuesta. Sí, gracias por la invitación. Esperemos que se repita, ¿verdad que sí? Sí. Bueno, y como Yanna estaba diciendo, su nombre es Alex Rodríguez, pero no es el pelotero, porque yo escuché a Alex Rodríguez y digo, oh, pero mira qué bien, Alex Rodríguez aquí. Pero nosotros quisiéramos saber quién es Alex Rodríguez, este que está aquí. Yo diría que no el pelotero de Grandes Ligas, sino el pelotero del Señor. Amén, gloria a Dios. Y eso es algo que no me sorprende, porque en muchos lugares que voy, el nombre de por sí ya como que llama la atención por lo que hizo ese pelotero y cómo puso ese nombre a sonar. Pero ¿quién es Alex Rodríguez? Yo soy un joven casado. Soy de República Dominicana. Actualmente estoy viviendo en Reading, Pensilvania. Tengo ya alrededor de unos 17 años viviendo aquí en los Estados Unidos. Vengo de Nueva York y tengo en Reading como unos 2 años viviendo. Excelente. Entonces, usted conoce al Señor. Sí. ¿Cómo fueron esos primeros inicios? ¿Cómo llega el Señor a su vida? Bueno, yo tenía una abuela adventista que hoy no está y sucedió una pequeña coyuntura. Mi mamá, cuando viene a vivir a Estados Unidos, no encontraba con quién a nosotros dejarnos y decidió, porque ella le dijo, yo te lo puedo cuidar los niños, mandarnos a nosotros al campo. Y creo que fue un propósito de Dios, porque si no hubiese sucedido eso, yo no hubiese conocido de Dios. A través de eso, mi abuela me llevaba a la escuela sabática de niños y ahí se sembró una semilla que la palabra no se equivoca cuando dice instruye al niño en su carrera y aún después de viejo no se apartará de ella. Así es. Porque a pesar de que me voy a vivir a la capital, esa semilla que se sembró ahí en el campo, en la escuela sabática, siguió germinando hasta que me llevó a tomar la decisión de entregarle mi vida a Dios a los 18 años. Sí. Y yo sé que mucha gente piensa a esa edad como, wow, I'm joven. Pero ¿cómo fue su vida en la iglesia después que entra? Porque yo escuché por ahí que estudió teología, o sea, que recibió un llamado, o Sí, sea, el sí. Señor estuvo hablando a su corazón. ¿Cómo fue esa experiencia? Sí, mi experiencia al comienzo de la fe fue una experiencia maravillosa. Siempre que me conectaba con las cosas de Dios, eso me daba a mí una alegría, me daba un fervor que humanamente me llenaba. Sentía el gozo de estar con Dios. Ahí empiezo a trabajar en algunas áreas de la iglesia, el director de jóvenes, ancianos. Luego siento el llamado, porque las personas, cuando yo llegaba a predicar en algunas conferencias y en el trabajo que hacía, las mismas personas veían cosas que yo mismo a veces ni siquiera la notaba tanto. Y empecé a orar a Dios y Dios en su propósito entonces me lleva a la Universidad Adventista en República Dominicana y entonces ahí en la Universidad Adventista duró 4 años, terminó la teología y fue una experiencia bien especial y duré 3 años trabajando en la Asociación Dominicana del Norte en República Dominicana como pastor. Entonces, ¿en qué momento, luego de ya recibir ese llamado, estuvo trabajando allá, cómo hay ese cambio entonces aquí? ¿Qué sucede en esos momentos, hasta el momento que llega aquí? Bien, sucede que mi mamá, como yo le dije, mm, cuando yo tenía 1 año de edad, viene a vivir acá a Estados Unidos y en ese proceso de petición, la petición todavía no se hubiese hecho. Okay. Luego se hizo y cuando me sale, entonces lo pongo en oración
y entiendo que era el plan de Dios venir para acá a vivir. Ok, entonces una vez que ya estaba aquí, ¿qué pasó? Porque tenía ese llamado. ¿Cómo siguió siendo esa vida espiritual? ¿Qué sucedió con ese llamado que ya el Señor le había dado? Sí, bueno, sucedió algo que yo te digo que los misterios de Dios son grandes. Porque yo recuerdo que a mi teléfono me llama, yo trabajaba, creo que era en un Burger King cuando yo recién llego, y, y me llama un pastor de la Conferencia del Lago, y me dice que mi nombre ha sonado en la junta. Yo digo, ¿Qué? ¿pero y cómo? ¿Cómo? Si yo Yo no no mandé conozco, solicitud. y yo no conozco a nadie. Pero entonces, un pastor que me conocía, que conoció el trabajo también que yo hice como colportor, él entonces le dijo, yo conozco un joven que tiene ese perfil que ustedes buscan. Y ahí recibo el llamado y entonces duró como un año y 5 o 6 meses trabajando como pastor asociado en Erie, Pensilvania. Ok, bien interesante. Wow, entonces, después de ahí, porque realmente tal vez las personas que están mirando se preguntan, ok, pero qué es la parte del testimonio? Porque sabemos que muchas personas, bueno, todas las personas que son pastores, de una u otra manera reciben un llamado de Dios. Hay algo especial en los llamados porque no a todo el mundo Dios los llama de la misma manera. A veces pasan cosas, a veces uno se resiste a los llamados. Y precisamente eso es algo que muchas personas como que tienen ese problemita, que a veces uno se resiste a los llamados porque nada más no hay llamado a ser pastor. Hay llamados a diferentes ministerios. ¿Cómo continúa ese llamado? Porque sabemos que Dios no se equivoca ni echa para atrás, como uno dice. ¿Cómo continuó ese llamado? ¿Qué ha pasado en estos tiempos? Queremos saber más. Bueno, te voy a decir algo que es, como quien dice, la página más oscura de mi experiencia espiritual, pero que es la página que hoy en día eh, tengo que contarla porque en el libro de Romanos el apóstol Pablo dice, no me avergüenzo del Evangelio. Cuando Dios lo alcanza, no debe avergonzarse de lo que uno pudo haber hecho o lo donde uno pudo haber caído. Y yo, después de estar trabajando allá, hubo un incumplimiento con cosas que eran básicas de mi estadía ahí en ese lugar y por ende yo tomo la decisión de volver a Nueva York. En Nueva York yo era miembro de la iglesia de Diamond, pero cuando regreso entonces voy a la iglesia de Bailey. Ahí entonces cometí algo que es un error que le puede pasar a cualquiera en lo que es interpretar. Y creo que a veces son de las cosas que el pecado a veces hace que uno sabiendo la forma como quizás debe interpretar, uno no lo hace porque algo te gusta o algo tú lo quieres, aunque tú entiendas Que no está bien. que no está bien delante de Dios. Y yo empecé una relación, no delante de los ojos de Dios no era correcta. Y la Biblia cuando dice que no te unas en yugo desigual con el incrédulo, ahí fue que comenzó mi error. Eh, Voy a alargar un poquito porque lo amerita en el testimonio esta parte. Ahí yo entonces empiezo esa relación con alguien que no era de la fe. Entre comillas, oro para que esa persona di que venga. Pero uno sabe que cuando viene El a... error de muchas personas que creen que lo van a convertir. Exacto. Luego de ese error, entonces empiezo en la relación a dejar que detalles, eh, a irme acercando. Porque así que el enemigo trabaja, te abre una puerta para que te sigas acercando hasta llevarte al territorio donde él quiere Te llevarte. envuelve en su O en su cosa. sensibilizando también. Exacto. Ahí entonces empecé a cumpleaños, no bailaba, estaba ahí supuestamente Y acompañando a la di pareja, que, pero di que no. cristiano, que no baila y que no baila, bebo y que no y que la música no la... Pero poco a poco eso te va yendo acercando al otro lado. Luego de ahí ya empecé, a la discoteca. Después de ahí caí en que ella usaba marihuana. Yo comienzo
a hacer eso. Y luego de ahí caí en una de las partes que más, cuando me recuerdo de ella, me duelen, porque mi experiencia con Dios es una experiencia tan bonita. Y ver que por mala decisión que tomo y sigo tomando más malas decisiones, eso me lleva a caer tan bajo como yo caí. La verdad, nunca pensé que iba a caer tan bajo como caí. Y es muy difícil porque a veces el enemigo le presenta a uno como no pasa nada, no pasa nada, pero cuando Dios habla a nuestro corazón, nosotros nos damos cuenta que sí pasa algo. Sí, Entonces, ese llamado, ese llamado que hace Dios a Alex para que sea su ministro se ve afectado, porque hubo una situación en Alex, como usted decía, hubo una interpretación muy sutil que le di al llamado de Dios a no untarnos en yugo desigual. Uno a veces subestima cómo esas cosas pueden llevarnos, porque como tú decías, yo nunca, yo pienso que eso le puede pasar a cualquiera, por eso el apóstol Pablo dice, el que quiera estar firme, mire que no caiga. amén. Ninguno de nosotros estamos exentos de llegar al cualquier nivel que uno no se pueda imaginar. Exacto. Entonces usted se encuentra ahora en este mundo donde es tan ajeno al llamado que Dios lo llama. ¿Qué sucede? Porque no se quedó ahí. Dios Sí, hizo algo. Usted dijo, llegué primero a tomar esta relación, luego fui entrando en ciertas cosas, me fui Cediendo. arriesgando, fui cediendo, llegué a probar cosas, fui cayendo dentro de eso que probé, en esas adicciones y esas cosas, pero Dios no lo dejó ahí. sí, Porque eso es lo maravilloso del testimonio. sí, Y Dios tiene poder. ¿Qué pasó? Ya estando en ese lugar, estábamos comentando nosotros y me gustó como usted decía, que usted sintió un poder intercesor. ¿Qué pasó cuando él estaba ya en lo que para él era el final sí, de lo profundo? sí. Yo, después de probar, por eso le dije que caí, yo creo que dentro de las cosas más bajas que puede hacer una persona en cuanto a los vicios, creo que yo caí en ellos. Empecé con la marihuana, luego llegué a usar pastillas, porque eso, así es que el enemigo sigue trabajando con el ser humano, hasta que llegué a lo más fuerte que puede ser inducido una persona en la adicción, que es a inyectarme drogas. La realidad para mí, mi situación fue tan fuerte que había momentos donde ese conocimiento que yo tenía de Dios me chocaba, me chocaba, me chocaba, hasta el punto que yo mismo decía, ya para mí no hay salvación, ya yo estoy perdido. Y yo sé que quizás alguien de lo que puede estar viendo este testimonio puede estar atravesando por una situación, no sé cuál sea la que esté pasando, que creas que ya todo está perdido. Yo creí que todo está perdido, pero para Dios, mi querido amigo que me ve, nada está perdido. Si crees en Dios, todavía hay esperanza para ti. Amén. Amén. Y la realidad es que recuerdo, y te comentaba eso, que en un momento yo estaba bien dopado. Y ya para el que conoce un poco el sistema de lo que es doparse, ya sabe cuando el high está muy alto y tiene que tratar de... son cositas errores que a veces el ser humano cree que controla, porque la droga nadie la puede controlar. La droga controla a uno, al ser humano. Y mientras estaba así dopado, dije, déjame ir a la nevera a tomar leche, porque la leche ayuda a que se baje el nivel del Eso es dope. igual que el veneno. Exacto. Y en eso, cuando yo estoy en la cocina, yo siento algo así que era algo especial, que yo lo conocía porque ya yo había conocido de Dios antes. Y conozco y siento esa presencia, que de hecho sé que no es por mí, porque yo estoy sumergido en lo más profundo del pecado. Y ahí entonces yo solamente miré para arriba y dije, Dios mío, alguien está orando por mí. Wow. Sentía que Dios había gente que estaba clamando por mí,
Y eso en ese momento me hizo entender que mi lucha no estaba perdida, porque había gente orando por mí. Luego, entonces, yo, en un momento que estaba con unos amigos, nos estábamos inyectando. En ese momento yo siento que esta era la tercera vez que yo sentía que mi vida estaba en un hilo. Pero esta para mí fue la más fuerte, porque sentía que me iba. Y para el que se inyecta, la circulación es algo que le puede hacer un daño tremendo, porque de eso que mueren la mayoría de las personas que se inyectan, de infartos, de paros cardíacos que tienen que ver con la circulación. Y cuando yo me inyecté, que me estoy sintiendo que me voy, estoy hablando con los que están ahí para que me ayuden. Y era en mi casa que estábamos haciendo eso. Y veo que salen asustados porque veían la condición en la que yo estaba. Wow. Y en eso, yo veía a una persona frente a mí, a la persona que veía. Y yo le decía, ¿tú sabes algo? Yo me paro de la cama y yo mismo me estoy reanimando. Y en esa reanimación que me doy, yo le digo a la otra persona, ¿tú sabes algo? El plan de Dios se va a cumplir en mi vida. Amén. Amén. Y yo no sé, perdón, hasta qué punto ustedes puedan, o los que están escuchando, puedan asimilar lo que yo estoy diciendo. Yo me veía, tú ves cómo estamos hablando nosotros, yo veía todo mi cuerpo entero hablando contigo. Por ejemplo, yo que estoy hablando ahora contigo, yo estaba en una visión, yo te veía a ti, me veía a mí completo, y tú sabes que es imposible que yo me vea completo. Yo me puedo ver esta parte, pero yo no me puedo ver todo lo de atrás, ni este escenario, yo hablando contigo. Y cuando yo le decía a la persona, el plan de Dios se va a cumplir en mi vida, yo llorando le decía eso. Y yo le decía, ¿tú sabes algo? Dios me va a sacar de este proceso. Wow. Y de este proceso que Dios me va a sacar, Dios me va a dar mi familia, me va a estabilizar, yo voy a tener mis hijos y yo voy a volver a predicar del Señor. Gloria a Dios. Y Dios me levantó. Amén. No le voy a decir que no hubieron momentos porque el que pasa por procesos de adicción tiene recaídas. Y no le voy a decir que no la hubo. Y yo le puedo decir a aquellos que están viendo este video, si está pasando por algún proceso de adicción, sea el tabaco, sea el alcohol, sea cualquier tipo de droga, y tú has tomado la decisión de, en el nombre del Señor, dejar eso, no te desanime. Aunque sientas que por momentos resbalas y vuelves a caer, sigue luchando. Porque yo recaí y yo le decía al Señor, Señor, aunque me vuelva a caer, no voy a dejar de luchar. Amén. Y para gloria de Dios, mira dónde estoy. Amén. Y sabe que yo quería recalcar también, porque muchas personas a veces se cansan también de orar por otras personas, de interceder esa oración intercesora. Y tú mencionaste algo que a mí me llegó al corazón, porque yo he pasado situaciones difíciles de salud. Y yo sé que aparte de que Dios está conmigo, yo sé que las oraciones son las que ayudan a uno a mantener de pie. Amén, amén. Yo recuerdo que alguien me visitó una vez y me dijo, aunque tú no puedas orar, aunque tú no puedas leer la Biblia, dile a tu papá o a tu mamá o a alguien que esté cerca que te lea. Y que una persona, aunque no esté en el mismo lugar, que aunque esté en un país diferente, que esté orando por uno, eso es valioso. Y yo le quiero decir a los amigos que si usted está orando por algo o por alguien, no se rinda. Amén. Y le quiero decir también a las personas que están pasando por situaciones, hay alguien orando por ti. Gloria a Dios. Y eso es lo que nos ayuda a nosotros a levantarnos. A mí me conmueven mucho los testimonios por esas situaciones que he pasado y por cosas que he visto en otras personas. Y lo que Dios hace en las personas. Es mentira del enemigo que ya todo está perdido. Sí.
mientras hay vida, hay esperanza. Gloria a El Dios. Señor vino a salvar lo que se había perdido. El Señor no vino por los salvados, el Señor vino por los perdidos. Y yo agradezco a Dios que cada persona esté escuchando ahora y que esté renovando su fe en este momento. Gloria a Dios. Exactamente. Eh, en ese momento que ya pensaste que ya, ahí va a terminar todo, pero ves que no, que hay un llamado a que sí se va a cumplir el propósito de Dios en tu vida. Entonces ahí vuelves, alguien te atrae o tú decides ir a la iglesia, tú dices, ¿sabes qué? Yo voy a soltarlo todo, tal vez los prejuicios, y voy a ir porque volviste y tienes tu familia. Me gustaría que Sí, nos hablara de esa, entonces, esta etapa. sí, la verdad no fue nada fácil. Fue algo, quizás para, yo no sé, algunos de los que están escuchando o mirando a través de esta transmisión, cuando alguien pasa por lo que es el ministerio, no es fácil porque él sabe que el tú tener una imagen ministerial y caer tan bajo, no es fácil levantarse, porque Levantarse. está en la mente el que dirán, el que pensarán. Y te soy honesto, le agradezco a Dios que lo que estaba mirando era la oportunidad que Dios me estaba dando. Yo no estaba mirando que estudié, que hice, que prediqué, que fui esto, que aquello, que yo no estaba mirando eso. Yo en ese momento le doy tanta gracia a Dios porque lo que estaba mirando era que Dios me estaba Una dando segunda oportunidad. una segunda oportunidad. Amén. Y yo le decía, Señor, yo no quiero volver a perder esta segunda oportunidad. Y ahí entonces yo empiezo a tratar de conectarme. Empiezo a poner alabanzas en la casa. Empiezo a visitar la iglesia. Empiezo a estudiar. Y en una conferencia que se estaba dando de la iglesia que yo visitaba, yo ahí tomo mi decisión de volver otra vez Amén, al gloria a camino de Dios. Dios. Amén. Y fue algo maravilloso que me llena de tanta alegría porque nosotros le servimos a un Dios que Él no te mira como lo que tú eres ni a dónde haya llegado, sino un Dios que ve en ti lo que tú puedes llegar a ser Amén. por su obra. Y cuando yo comienzo de nuevo a restablecer esa relación, que siento ese primer amor, que ustedes saben que es difícil cuando tú te apartas del Señor, sentir ese primer amor. Y yo decía, Señor, gracias porque no merezco estar sintiendo lo que estoy sintiendo, porque sentía ese gozo que yo sentía ese deseo de búsqueda, de servir, de ayudar, de colaborar en lo que yo pudiera en la causa del Señor. Y la verdad que todas esas cosas a mí me hacen sentir sumamente agradecido porque no merezco para nada las oportunidades que Dios me está dando. De hecho, yo era uno que cuando llegaba a las iglesias, yo ni siquiera mencionaba que yo había estudiado teología porque me daba, les voy a ser honesto, en el comienzo eso sí me daba vergüenza. Porque yo decía, Dios mío, la gente que sepa un pastor que usaba droga, que se inyectaba droga, que un pastor que... Todas esas cosas me chocaban. Y yo llegaba y llegaba calladito y nunca como que hacía alarde de... Pero una de las cosas que me hace, respondiendo a tu pregunta con respecto a lo del llamado, hacer que ese llamado se retome de nuevo es que entendí que a pesar de que yo me estaba escondiendo esas cosas, salían ellas solas a florecer y yo decía, el llamado de Dios está ahí todavía, Wow. está ahí. Y me da mucha alegría escuchar que es como un vivo ejemplo de que cuando Dios perdona, echa nuestros pecados al fondo del mar. Así es. Porque algo que no ha podido lograr ningún ser humano y es como, no sé si te has escuchado a la gente que dice, yo quisiera devolver el tiempo.
que todo fuera como antes. Ningún ser humano lo ha logrado, pero Dios lo logra en nosotros. Mientras tú contabas tu experiencia, yo estoy pensando y digo, wow, pero este es el ejemplo de que Dios olvida y borra, y es como, ¿cómo yo puedo sentir el primer amor? Que eso es muy difícil, eso solamente lo hace Dios, eso es Eso es muy así. impresionante. Eso es así. Sí, entonces ahora tienes tu esposa. Sí, ahí, verdad, esa parte no la completé. Bueno, luego de ya retomar esa parte, yo tenía, yo conocí a quien es mi esposa cuando yo tenía 19 años, que era director de jóvenes, no, 20 años creo, y era director de jóvenes, y ahí yo fui a una cena distrital que yo había organizado. En ese momento, entonces, yo comprendo, eh, perdón, en ese momento empiezo a, sí, la conozco, pero no había como interés. Luego, Dios permitió que las cosas sucedieran. Sí. Que creo que fue en el 2019, empezamos el noviazgo y lo pusimos en la mano de Dios. Dijimos, Señor, ella, claro, conoció mi pasado, yo le expliqué todo. De hecho, ella vivió, y le doy gracias al Señor por la mujer que tengo, porque me fue un apoyo en una recaída que yo tuve. Wow. Y me daba, yo era bien honesto, siempre he sido muy honesto en mi relación con ella. Y yo me recuerdo que yo llorando le dije, ay amor, tuve una recaída. Y ella me dijo que yo lo que quizá esperaba, tú sabes, que como cristiana me dijera, mira, eso está mal. Mira. Ella lo que hizo fue decirme, amor, no te desesperes, tú eres hijo de Dios, tú estás en el camino indicado, tú no eres una persona fuera de lo anormal porque todos podemos tener una falla. Yo estoy aquí, la iglesia va a orar, sigue orando, no te... Y esas cosas me fueron de bendición porque esa recaída no me afectó como que así, como que se alargó, sino fue algo que lo hice una vez y gracias al Señor ahí quedó. Ujú. Entonces, eh, claro, ahí éramos novios, en ese entonces no éramos casados, pero ahí ya yo empecé a ver esa ayuda idónea que Dios... Entendió que la otra vez el Señor dice, no se junten en yugo Él llegó a desigual. decir, "Vale". El Señor es maravilloso Sí, esto es y así. yo pienso que en tu persona se cumple esa parte. En Miqueas el Señor dice que Él se deleita en perdonar. ¿Tú has visto algo así? Una persona que sienta placer en otorgar el El perdón. perdón. Y como tú decías, el perdón de Dios trae restauración. Amén, amén. Y lo que tenemos es que seguir hacia adelante. Yo me siento muy edificada con este Yo testimonio y sé también, yo que espero que muchas personas que estén ahí puedan compartir, porque yo sé que esto va a ser de bendición para muchas personas, como sí, lo ha sido para mí. nosotros nos conocimos a través de una predicación que él tuvo. Cómo imaginarse que donde él estuvo, Dios lo trajo y hoy está aquí con nosotros por un tema que tuvimos el contacto con él. O sea, la invitación es esa, yo pienso, que Dios nos ayude a perseverar, Ujú. porque la clave es perseverar. Perseverar, Pero exacto. dice Juan que si pecáramos, el Señor ha hecho provisión con Jesús, que es nuestro sumo sacerdote. Y Amén. nosotros a través de este podcast queremos eso, a través de tu testimonio, que las personas entiendan que Dios cuando te advierte de cosas no lo dé por sentado, Ujú. pero aún después de que lo Ujú. desobedecemos, su misericordia aún te alcanza y te restaura y tienes tu familia, la iglesia somos tu familia, tu Yeah. esposa es tu Claro que familia, o sí. sea que gloria a Dios Sí, por eso. gloria a Dios. Y gloria a Dios también por los amigos que nos escuchan. Si usted está pasando por una situación, recuerde que hay alguien orando por usted. No se desespere, no se desanime, porque usted decidió hoy y ya mañana tropezó. Levántese en el nombre del Señor, porque el Señor lo espera con los brazos abiertos. Amén. Dios te bendiga. Nos vemos en la próxima. Amén.